Volvemos en Café Internacional, acá por la radio FM 88.9 en tu dial, Radio Gran Rosario. Estamos acá y recibimos en el estudio de Café Internacional Esteban Paulón, subsecretario de Diversidad Sexual y presidente de la Federación LGBT. Vice. Sí, hasta diciembre estuve como presidente y ahora volví a la provincia para hacerme cargo de la subsecretaría de Diversidad y bueno, dejé la presidencia, ahora hay otra compañera a ¿Quién cargo. está ahora? Marcela Romero es una líder trans a nivel mundial, es una de las referentes del movimiento trans a nivel internacional muy relevante y para nosotros también es una alegría enorme poder contar con ella en la presidencia de la Federación. Esteban, te queríamos preguntar también, habíamos visto que se había realizado un homenaje conmemorando, digamos, lo que fue el atentado en la ciudad de Orlando, en los Estados Unidos. ¿Nos querés comentar un poquito de qué se trató? Sí, en realidad el atentado de Orlando lo que hace es poner, digamos, como ocurrió en Occidente, en nuestra casa, en una ciudad popular de Estados Unidos, donde muchísimas personas, seguramente de las que nos escuchan, habrán viajado con sus hijos, hijas, sus familias a visitar los parques de Disney, de Universal y todo eso que es Orlando. Nos estalla en la mano una situación que viene y que venimos denunciando desde las organizaciones hace mucho tiempo, que es el incremento y en algunos casos la institucionalización de la violencia hacia el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y trans en distintos países del mundo. Cuando ocurre lo de Orlando, hace poco más de 10 días, nosotros veníamos de recuperarnos hacía poquito del asesinato cruel y violento del líder del movimiento LGBT en Honduras, un activista muy conocido en Honduras que desapareció durante 3 días y apareció muerto con claros síntomas de violencia. Veníamos planteando el rebrote neonazi del año pasado en Argentina, sobre todo en la costa atlántica, agresiones, Mar del Plata y Miramar. En Miramar, un joven de 17 años, participante de un centro de estudiantes secundario, abiertamente gay, también sufriendo una golpiza terrible. Veníamos denunciando que Brasil, nuestro vecino, es el país en el mundo que más crímenes de odio hacia el colectivo trans tiene registrados en el mundo, o sea, una locura en algunos estados, así como parece que Brasil sería un país súper liberal en las cuestiones de la sexualidad, no es así, hay situaciones realmente hacia el interior del país que son realmente muy graves, y también por supuesto en el capítulo de la institucionalización, más de 70 países criminalizan en distinto grado la diversidad sexual. 2 de ellos están en América, en la Guyana y Jamaica. En esos países, por ser gay, lesbiana, trans, hay gente presa y esto existe, no es que son leyes que no se aplican, sino que las organizaciones de la sociedad civil no se pueden organizar. Uno no puede organizar, es como si acá organizara una ONG de ladrones, no se puede hacer una ONG gay, Guyana, lésbico, ¿no? Trans, Guyana y en Jamaica, así es. Guyana es miembro de UNASUR, ¿no? Nosotros también en su momento planteamos que era importante para la continuidad de ellos en UNASUR que modificaran esa legislación. Una semana antes de lo de Orlando, un atentado también por una persona armada en un boliche de Xalapa en México, 5 muertos en un boliche gay. Y entonces, claro, de golpe sucede lo de Orlando, que queda atrapado en un debate de si era el lobo solitario o si era parte del Estado Islámico. Bueno, el Estado Islámico se adjudica todo, el Estado Islámico por las dudas al poco tiempo dice era nuestro. Un chivo expiatorio, ¿no? Un chivo expiatorio. La verdad que lo que ha demostrado la investigación y antecedentes de esta persona es que es una persona que evidentemente no estaba bien en sus cabales, incluso frecuentaba ese lugar. Algunos testigos plantean que aparentemente él mismo era gay, ¿no? Y tenía alguna situación que no podía con su propia persona, ¿no? Y como no pudo con su propia persona, se llevó puestas otras 49. Y bueno, esto lo que nos tiene que llamar es a una reflexión en relación a qué está haciendo la comunidad internacional con la violencia y la discriminación hacia el colectivo de la diversidad sexual. Porque salvo algunas cuestiones, algunas contadas excepciones, el caso de por supuesto todo el movimiento de la diversidad, el caso del presidente Obama en Estados Unidos, muy pocos de los líderes, bueno, la presidenta Merkel, la primera ministra Merkel de Alemania y algunos líderes internacionales, muy pocas han sido las referencias internacionales de peso que hicieron referencia a las víctimas. O sea, las víctimas no tenían orientación sexual, las víctimas no tenían familia, las víctimas, o sea, se habla de, uno podía leer con enorme cinismo
ni siquiera declaraciones propias, sino declaraciones que se le atribuyen a través de un vocero al Papa, planteando tenemos que encontrar las causas de esta violencia. Las causas de esta violencia es el discurso del odio que han promovido los fundamentalismos religiosos, incluido el católico, en el mundo, porque yo a veces cuando escucho que el Papa Francisco plantea la preocupación por la persecución de los cristianos en Medio Oriente, a mí como gay también me preocupa la persecución de los cristianos en Medio Oriente, porque quiero que todas las personas se puedan expresar libremente. También nos hubiera gustado que hubiera un gesto de decir qué enorme preocupación nos causa que una persona pueda pensar que otras 50 merecen morir simplemente por su orientación sexual. Después discutimos el matrimonio igualitario, la identidad de género, qué marco legal, si pueden o no formar un cambio familia. en donde dijo, bueno, ¿quién soy yo para juzgarlo, no? Sin embargo, vos me decías el tema de Jamaica y Guyana. Es un y cambio. me puse a buscar. Sí. El 57% de la población de Guyana es cristiana, Claro. de los cuales hay 16% pentecostales, 8 católicos, 6 anglicanos, y en Jamaica estamos hablando del 64% protestante. En Jamaica es una herencia de la colonia británica, ¿no? La mayoría de los países de la colonia británica han ido removiendo estas leyes. Ustedes conocerán seguramente el célebre caso de Alan Turing, a quien le debemos cada una de las computadoras que están funcionando en este estudio, y sin embargo para la corona británica era un enfermo y se termina suicidando. Lo vimos en la película, y recién en el año 2010, 2011 la corona británica hace un desagravio público de Alan Turing y de otros 50 homosexuales que fueron perseguidos a lo largo de todo el siglo XX. Y cuando vos planteás lo del mensaje del Papa, de quién soy yo para juzgarlo, nosotros lo dijimos en su momento. No es un cambio de paradigma. Lo que pasa es que, claro, veníamos de Ratzinger, que le faltaba colgarse la esvástica en el cuello, ¿no? Pero digo, lo que dice el Papa Francisco, quién soy yo para juzgarlos, es la típica mirada misericordiosa de la Iglesia de, bueno, pobrecitos, ¿qué va a ser? Yo no los juzgo, así vinieron. Y nosotros creemos que lesbianas, gays, bisexuales y trans somos sujetos de derechos, no somos objetos, ni somos personas disminuidas a las cuales se nos tiene que tener lástima. Somos sujetos de derecho que merecemos igual reconocimiento. Entonces, cuando vos observás la Asamblea de Naciones Unidas y el Estado Vaticano lidera el grupo de los países que se oponen a todas las resoluciones a favor de la comunidad LGBT, eso también avala que 7 países en el mundo tengan pena de muerte para la homosexualidad. Irán, Omán, Emiratos Árabes, Qatar, Nigeria, algunos de los países en los cuales se realizan ejemplificadoramente asesinatos públicos al aire libre de personas homosexuales como de mujeres adúlteras y de tantas otras cuestiones que ellos consideran que se apartan de lo que serían los cánones de, digamos, de la normalidad entre comillas, ¿no? Entonces, muchas veces lo que decimos y los silencios también habilitan o no ciertas prácticas, consienten o no ciertas prácticas. Ahora está, la verdad que como te decía antes, les decía antes lo de Orlando, bueno, nos explota en la mano y ocurre acá en Estados Unidos, en el país de la libertad, donde supuestamente, bueno, tanta libertad que se puede comprar por Mercado Libre un arma, ¿no? Como este muchacho que compró un arma y entró a matar en el boliche, pero... Un arma legal. Un arma legal, claro, pero digo, sí, acá también en Mercado Libre seguramente podés comprar un arma ilegal, pero en este caso era un arma legal, con tenencia legal, pero digo, hay un discurso del odio que la comunidad internacional no ha castigado, ni ha reprimido, o no reprimido, sino no ha condenado suficientemente. Entonces, cuando vemos que hoy hay el core group de países de América Latina a favor de diversidad sexual, que son Uruguay, Argentina, Chile, Colombia, están impulsando, El Salvador, están impulsando en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una declaración a favor de los derechos LGBTI, justamente al calor de lo que ha ocurrido en Orlando. Los invito a encontrarnos nuevamente y ver qué países votan a favor y cuáles votan en contra. Muchos de los que se lamentaron por los muertos de Orlando y que lloraban lágrimas de cocodrilo por las redes sociales, seguramente serán los líderes de esos países que van a votar en contra de esta resolución, que seguramente pasará porque hay muchos otros países que van a votar a favor, pero bueno, tenemos sobre un universo de unos 200 países que hay en Naciones Unidas, hay 70 y pico, más el Estado Vaticano, donde bueno, sistemáticamente se han opuesto a cualquier tipo de resolución o declaración que diga simplemente que lesbianas, gays, bisexuales, trans somos seres humanos y que por tanto, como dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, hemos nacido libres e iguales en dignidad y derechos. Entonces, este hecho, el homenaje es por Orlando, es por Xalapa, es por Honduras, es por Argentina, es por Nigeria, es por Sudáfrica, es por Tailandia y por cuanto lugar del mundo donde el ser gay, lesbiana, bisexual, trans y tener la osadía
de expresarlo libremente, de mostrarlo, de decirlo, de vivirlo, puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, y creo que eso fue lo que realmente conmovió y tuvo muchísima fuerza dentro del movimiento, ¿no? Porque incluso muchísimas veces no hemos logrado digamos una reacción similar de la comunidad internacional. En otros casos, bueno, lamentablemente hoy hay 49 personas que han perdido la vida por una acción de una persona que claramente no estaba bien, no estaba en sus cabales, pero que nos sirva que estas 49 vidas, sé que no van a ser las últimas, es muy idealista decir que sean las últimas, pero sí por lo menos que nos permitan esa reflexión, y a la comunidad internacional para desde los países que hemos logrado derechos, que garantizamos ciertas libertades, que no tenemos ánimos de colonializar, de ser colonialistas ni de colonizar a nadie, porque ese es el otro discurso también que se escucha. El propio Papa lo ha dicho hace poco, dice el matrimonio homosexual es una forma de colonización cultural. Yo digo, bueno, está todo muy bien, pero la autodeterminación de los pueblos tiene un límite muy claro, y es la vigencia de los derechos humanos. Yo no puedo admitir que por autodeterminación de los pueblos a una mujer joven se le ablacione el clítoris en un país de África, porque culturalmente es así. No es así, hay una convención de los derechos humanos, hay derecho, hay dignidad de las personas, y ahí la comunidad internacional ha sido bastante pasiva hasta este momento. Yo lo que te quería preguntar es si consideras que los medios de comunicación que hoy tienen un rol trascendente, y es a partir de donde la sociedad se informa sobre determinados hechos, si consideras que, digamos, el hincapié que pusieron fue correcto, porque por ahí uno leía las noticias y se hablaba más sobre el agresor que sobre las víctimas o sobre el hecho en sí. Si consideras, digamos, que fue correctamente comunicado, correctamente informado al mundo lo que ocurrió en Orlando. Siempre hay, digamos, por supuesto que en este caso yo me enteré el domingo, bueno, cuestión doméstica, me levanto temprano porque mi perro me golpea la puerta y un Basset Hound, un batata. Un batata. De esos de las orejas largas que viene y me... De los hash puppies los conozco. De los hash puppies, claro. Me rasca la puerta desde las 7 de la mañana, así que en mi casa no se duerme más. Yo por lo menos, mi marido duerme hasta tarde, pero yo ya no puedo. Entonces me levanté 8:30 el domingo, como cada domingo, y escucho la radio a la mañana y escucho esta noticia, ¿no? Y rápidamente aparece esta cuestión de si era terrorista, no era terrorista, y que yo. Y lo primero que yo escuché fue que era en un boliche gay. Y cuando escuché eso, digo, independientemente de si esta persona es parte de una organización terrorista o no, acá hay un crimen de odio. Porque incluso si hubiera sido parte del Estado Islámico o de un acto terrorista en Estados Unidos, hay una elección deliberada del local, de las víctimas que sean de este colectivo, la noche gay latina, entonces son gays y latinos, en el día que más gente va al boliche. O sea, hay una serie de elecciones. Digo, no fueron a tirar a la iglesia bautista de la autopista 66, de la ruta 66. Claro. Fueron a un boliche gay, la noche que más gente va, que es la fiesta latina, y en una operatoria que garantiza muchas muertes, porque en el ruido del boliche, la gente que se mueve y baila, hasta que la gente empieza a tomar conciencia que está ocurriendo ese hecho, muchas veces pasa esto, ¿no? Una tercera parte de los asistentes terminan muertos. Entonces me parece que ahí, digamos, los medios de comunicación al principio reinó un poco la confusión en relación a cuál era el móvil y qué pasaba con esto, etcétera. Después creo que sí que fue bastante correctamente informado, y también la experiencia nuestra es de digamos, el rebote que tuvo en los distintos medios de comunicación, las notas, bueno, la repercusión que tuvo en general, también en parte por la respuesta de nuestro colectivo, que rápidamente salió a visibilizar y a homenajear a estas víctimas. Creo que bueno, que también fue positivo en ese sentido la cobertura de los medios. Nos vamos a un corte chiquito. Agradecemos a la gente que está comunicándose a través de las redes sociales en Café Internacional, y todos los mensajitos que nos llegan a nuestro teléfono 424-2769. Acá lo tenemos a Fernando para hacer llegar todos los cartelitos con las preguntas que hace la gente. Si querés ser protagonista de esta entrevista, marca 424-2769, o también podés enviarnos un WhatsApp a estos números. Al 3413-683-222 o 3416-958616.
Agradecemos a Marcelo de Zona Sur que se había comunicado y decía, bueno, muy interesante la nota, por ahí hay que mirar no hay que mirar con ojos de Occidente las costumbres de Oriente, muy bueno el programa, y teníamos otro mensajito. Sí, de Carla de Zona Centro que consultaba o nos preguntaba por qué Estados Unidos intentó mostrar el episodio de Orlando como una acción terrorista. Un poco de esto estábamos hablando, nos vamos a un corte bien chiquitito y cuando volvamos tenemos más de Esteban Paulón acá en el estudio de Café Internacional. 2 minutos, quédate ahí, no te muevas, no te vayas, cerquita de la radio, ya volvemos. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. Voy a lo que voy, a volverme famoso, a la vida de artista, vivir de canciones, tener ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Yo te repito que me van a escuchar en la radio, en la televisión, y así será mi primer millón. Apenas lleguemos, llamamos a Emilio. Yo tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Échale pa'lante o échale pa' allá, que echa pa' adelante, echa pa' adelante y echa pa' adelante y echa pa' adelante. Ya quiero salir de esta bicicleta, salir a rumbear sin pensar en la cuenta, comprarte un vestido de Oscar de la Renta. Tranquila que ahí viene mi primer millón. Y como digo yo, solo quiero pegar en la radio. Yo 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 solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York. Yo solo quiero pegar en la radio. Volvemos a Café Internacional acá por la radio FM 88.9, Radio Gran Rosario. Estamos aprovechando que tenemos acá una entrevista muy interesante con Esteban Paulón. Él es subsecretario de Diversidad Sexual, vicepresidente de la Federación Argentina LGBT. Estamos conversando un poquito de lo que había pasado en Orlando y obviamente la charla es bastante dinámica. Estuvimos hablando un poquito sobre qué pasa con los países que persiguen a las minorías sexuales, sobre todo, digamos, incluso países de la región. No tenía el dato de Jamaica y de Guyana, de mayorías cristianas, que tienen penalizada la cuestión de las preferencias sexuales, y preguntarte también por qué se da esta, no te diría novedad, pero sí una mirada, tengo una mirada positiva, pero también una mirada que me llama la atención,
de cómo figuras de la comunidad LGBT, como Georgina Orellano, como María Rashid, incluso como vos, se meten en la política, incluso te diría política partidaria, cuando quizá en otros países la comunidad LGBT se mantiene, digamos, en sus nichos de organizaciones de derechos humanos. Primero, yo creo que en esto que vos estás señalando hay una de las claves de éxito de la campaña que llevó adelante la Federación y que logró, por ejemplo, la aprobación de la Ley de Matrimonio e Identidad de Género. En una democracia representativa, delegativa como la nuestra, la representación del pueblo se ejerce a partir de representantes como diputados, como senadores, que son electos por los partidos políticos. O sea, la base del sistema político en Argentina son los partidos políticos, más allá de que haya personas, personalidades y pero hasta las personalidades han tenido que construir estructuras políticas o asociarse con partidos políticos o incorporarse en partidos políticos, y creo que eso de alguna manera ha sido una lección muy importante que ha dado el movimiento LGBT en Argentina, y que hoy es una lección aprendida en otros países de la región. Sobre cómo llegamos a eso, no es tan lineal. En mi caso, yo soy antes militante político partidario desde los 15 años en la Juventud Socialista, y fui secretario de Juventud de mi partido, y recién a los 22 años empecé a militar en el movimiento LGBT y a entender que si estaba en un partido que promovía construir una sociedad sin, digamos, una sociedad de iguales, sin opresores y oprimidos, y etcétera, etcétera, una mirada muy romántica del socialismo, bueno, eso también corría para la orientación sexual y identidad de género, ¿no? Digo, bueno, si hay una sociedad de iguales, también seguramente este partido tiene que albergar la posibilidad de que una persona, por su orientación sexual o su identidad de género, no sea discriminada o no pueda gozar de los mismos derechos. Entonces María también viene de un recorrido político previo, o sea, hay distintas experiencias. Sí está claro que la estrategia que fue una estrategia importante y que hoy está siendo recogida por muchos otros países de la región, por activistas de otros países de la región, es que primero hay que involucrarse en la política partidaria, colocar en la agenda de los partidos políticos los derechos LGBT, o sea, estos tenemos que lograr colocarlos, y porque este es el sistema político democrático en el que vivimos, ¿no? Entonces hay que salir de esa posición de outsider, de bueno, siempre desde afuera, siempre criticando. Bueno, hay que ponerlo, hay que meter los pies en el barro, como se dice, y decir, bueno, por supuesto, los que venimos de una militancia previa tenemos nuestro corazoncito en algún partido o algún movimiento político. Otros habrán encontrado en su momento, en los años, en la década pasada, digamos, en el kirchnerismo muchos, otros en el socialismo, otros en el radicalismo, y otros te diría hasta en el PRO, que tiene también su propio espacio de la diversidad. Han encontrado en distintas expresiones políticas espacios para poder militar y trabajar, y lo que ha sido una construcción inteligente, que creo que también es una de las lecciones aprendidas del caso argentino, por así decirlo, es que cuando, digamos, podemos tener distintas miradas ideológicas, podemos pertenecer a distintos partidos, podemos tener distintos proyectos de país, pero que si aunamos ciertas consignas y ciertas cuestiones en la agenda específica LGBTI, que es una agenda de igualdad, de derechos, vamos a encontrar seguramente muchas coincidencias y vamos a encontrar los acuerdos para avanzar. Yo cuento siempre, a nosotros por suerte y con enorme placer nos invitan de muchísimos lugares a contar la experiencia argentina, y yo siempre cuento ante personas que no son de nuestro país o que no conocen nuestro sistema político. Digo, bueno, el matrimonio igualitario en Argentina tuvo una inspiración en el matrimonio igualitario en España. Ahora, en España Zapatero ganó, tenía el 60% de los diputados, dijo esta ley se aprueba y todos levantaron la mano y la votaron. En Argentina la ley de matrimonio igualitario sale con votos de más de 20 partidos y grupos políticos en el Congreso, de todos los colores, de todas las ideologías, opositores, oficialistas de ese momento, aliados del oficialismo, opositores, aliados del partidos provinciales. O sea, acá votó el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Fueguino, el GEN, el socialismo, me llamó la Lari. cuestión del Partido Socialista. Siempre hay una objeción de conciencia que se hace en los partidos. Sin embargo, el Partido Socialista dijo, no, bueno, la objeción de conciencia no es propia de este partido y vamos a votar. Porque era un proyecto del Partido Socialista. O sea, nosotros esto no pasó en el Partido Justicialista ni en el radicalismo. Bueno, ahí hubo, sí, el peronismo, el Frente para la Victoria, 47 votos a favor, 44 en contra, y el Partido Radical, 16 votos a favor y 27 en contra. La verdad que en su momento nosotros valoramos también que
no hacía justicia a la historia democrática y de derechos y a la historia de los 80 y de la recuperación de la democracia en el radicalismo, y lo señalamos, pero también el PRO eran 10 diputados, 5 votaron a favor y 5 en contra, y Felipe Solá con otras 2 diputadas del peronismo federal en ese momento, que estaba de Narváez, etcétera, votaron a favor. Entonces fue una construcción muy de orfebrería, de artesanal, muy a la Argentina, pero que sí, si nos deja un aprendizaje en relación a esto que vos planteabas, es que es fundamental para avanzar en materia de derechos humanos, no solo de nuestra comunidad, sino en relación a los derechos humanos en general, es involucrarse, meterse, generar agenda e ir ganando y construyendo un acuerdo y un apoyo transversal. Esto por suerte en muchos lugares se va entendiendo. Nosotros en algunos, en realidad es como la chilena, como la colombiana, como la venezolana, con la complejidad que tiene, como la mexicana, estamos viendo, ¿no? Grupos de diversidad en los distintos espacios políticos, en las distintas expresiones políticas, algunos progresistas, otros no tanto. Por supuesto, los que defendemos el ideario progresista de centroizquierda socialista, creemos que es el lugar natural en el cual estos derechos encuentran su mejor expresión, y así lo marca la historia reciente, ¿no? La mayoría de los países que hoy tienen leyes de igualdad de derechos son países que lo han logrado durante gobiernos socialistas, socialdemócratas o progresistas. Pero Te bueno. traigo del Congreso Nacional al Congreso más local. Hay un cupo LGBT. Cupo trans, en Cupo realidad. trans, perdón. ¿De qué se trata? Y hubo una abstención también importante de una facción política que entendía que se le estaba dando una minoría y habría que darle entonces a todas las minorías, a los judíos también había que darle otras. Sí, qué se trata poco eso? feliz esa comparación. No, a ver, nosotros tenemos... Comparación no mía, ¿eh? No tuya, por supuesto. No, a ver, ahí dentro del colectivo de la diversidad sexual hay distintas realidades, no es lo mismo ser gay, ser lesbiana, que ser trans. Hoy la sociedad, a partir del matrimonio igualitario, las series, las novelas, las películas, los noticieros, digamos, el hecho gay lésbico lo tenemos bastante incorporado, bastante naturalizado, cotidianizado. O sea, cualquiera ve, en cualquier novela hay una pareja gay, una pareja de lesbianas, y eso digamos también ha permitido que el nivel de discriminación y de violencia hacia gays y lesbianas en nuestro país, en líneas generales, hay excepciones por supuesto, pero en líneas generales haya disminuido mucho, y que hoy la gente tenga un nivel de comprensión en relación a por dónde pasa eso. Ahora, la comunidad trans de travestis, transexuales, es una comunidad mucho más pequeña. Y más golpeada, ¿no? Es una comunidad que es excluida del hogar a temprana edad, que tiene... a promedio 9-10 años hay expulsión del hogar, hay descontinuidad del proceso educativo. Por supuesto, eso trae aparejado el tema laboral. Más del 90% no accede al empleo registrado, no porque tengan o no la capacidad, porque cualquier persona puede prepararse y tener la capacidad, sino por esta discriminación y exclusión estructural que sufre. La expectativa de vida hoy del colectivo trans es de 42 años, cuando la población en general la expectativa de vida es de más de 75 años. Argentina tiene una expectativa de vida similar a la de los países más desarrollados. Entonces, ante ciertas situaciones de enorme vulnerabilidad, vulneración de derechos, lo que hace el cupo trans es el Estado asumir un compromiso y una responsabilidad de incluir progresivamente, no a toda la comunidad trans por supuesto, pero sí, digamos, ir incluyendo en determinados espacios y puestos de trabajo, con la idea de que también después el sector privado, por supuesto, pueda sumarse a esta perspectiva. No es para nada discriminatorio, son acciones afirmativas que son necesarias cuando hay un colectivo especialmente discriminado y vulnerado en derechos. Ahí estos concejales que vos planteabas, concejales del PRO, que desde el inicio no comprendieron el sentido de esta medida, planteaban que entonces discapacidad, sí, las personas con discapacidad tienen un cupo del 2 o 3% en el Estado y en el privado, aunque no se cumpla, pero sí, digamos, hay una acción afirmativa, entendiendo que hay determinadas situaciones de exclusión y vulneración de este colectivo social que requieren hacer un esfuerzo para lograr la inclusión. Y en el caso del colectivo trans, la identidad de género, la transexualidad, no es una discapacidad, es una más de las expresiones de la sexualidad, pero la mirada que la sociedad hace de eso, que es discriminatoria, excluyente, yo le preguntaría a estos concejales, algunos tienen negocios, tienen comercios, y contrataría a una persona trans, por ejemplo. Yo los invitaría a que contraten ellos a una persona trans, o que nos acompañen a ver cómo nos dice gente que no discrimina,
que bueno, yo no discrimino, pero y una persona trans sería mala imagen para mi negocio. Entonces digo, menos mal que vos no discriminás, porque si discriminara le tirás con un rifle en la cabeza, porque la verdad que vemos situaciones y esta respuesta todo el tiempo se da. Entonces ahí nosotros lo que planteamos es el Estado haciendo un esfuerzo mayor, porque tiene que dar el ejemplo, pero para que después el sector privado también se anime a contratar e incorporar a las personas trans y que vea que son personas exactamente iguales que cualquier otra. ¿Y qué regiones del mundo o qué países del mundo se podría decir que se destaquen por la inclusión? En relación al colectivo trans es muy difícil, pero digamos en relación a marco legal y aceptación social de la diversidad, nosotros estamos como país, Argentina es un país que está bien ubicado y destacado a nivel internacional, Uruguay, Estados Unidos con sus contradicciones como siempre ellos tienen, pero Canadá, los países de Europa del Norte por supuesto, España es un país que a pesar del gobierno de derecha, incluso el gobierno de derecha con la mayoría parlamentaria que tuvo Rajoy en los 2 mandatos que gobernó y que esperemos que el próximo domingo terminen, no ha podido voltear la ley de matrimonio igualitario, o sea, son países en los cuales se ha avanzado. Ha dicho incluso que quería voltearlo desde hace como 4 años. Sí, pero bueno, después finalmente el Tribunal Constitucional le cerró la puerta, pero hasta último momento el Partido Popular sostuvo esa demanda, entonces, porque también no la pudieron voltear, porque también hay un clima de aceptación e inclusión social importante. Te hago la última pregunta. Hubo un caso, sobre todo hablando un poco del colectivo trans, un caso de Michelle Mendoza. Hay avanzadas, digamos, desde el punto de vista de lo institucional y lo político, pero sin embargo parece ser que hay retroceso desde el punto de vista de la policía en el caso de la provincia. Hacerte una pregunta a raíz de las denuncias de Michelle Mendoza y también de muchas denuncias que hizo Gabriel Ganón, defensor del pueblo, sobre la violencia institucional a este colectivo, y quizás una autocrítica o qué mirada tenés vos con respecto al manejo de la policía y a la violencia sobre este colectivo. A ver, no es autocrítica, es análisis de la realidad. La policía se ha vinculado de forma violenta con el colectivo de la diversidad y especialmente con el colectivo trans. Nosotros, bueno, la subsecretaría es reciente, hace poco tiempo que estamos, se creó en diciembre, pero 2 de las tareas que estuvimos trabajando, por un lado con el Ministerio de Seguridad, con el ministro Puyar y con parte de su equipo, ha sido trabajar en algunos avances concretos en relación a las fuerzas de seguridad y la relación con el colectivo LGBT, especialmente trans. Hemos intervenido en algunas de las situaciones, por supuesto trabajamos con Michelle y otros grupos trans para denunciar cuando ocurren estas cuestiones y para trabajar para que no vuelvan a ocurrir. Y ahora estamos trabajando un borrador de protocolo con Gannon para trabajar el tema de violencia institucional en relación específicamente al Ministerio de Seguridad y por primera vez, y es un hecho inédito en la policía a nivel nacional, los concursos de ascenso de la policía santafesina, las personas que se presentan a los concursos de ascenso tienen que estudiar obligatoriamente contenidos de diversidad sexual y esos contenidos son tomados en los exámenes. Estamos ahora la semana que viene y la otra empezando a trabajar con la Escuela de Formación Policial para las camadas que se están graduando, unos 220, 230 agentes entre el ISEP de acá de Rosario y el de Recreo. Vamos a estar trabajando con ellos en una jornada de temas de diversidad. Apostamos a un esquema de formación permanente, apostamos a un esquema de sanción cuando efectivamente las fuerzas policiales, o sea, hay una voluntad política del gobernador de la provincia en relación al tema de la diversidad. El ministro de Seguridad, por supuesto, la comparte y ya hemos detectado algunos casos en los cuales los agentes policiales no actúan en consecuencia y está la voluntad política de sancionar a aquellas personas que se aparten de lo que es la línea de trabajo del gobierno de Santa Fe. Y nosotros como subsecretaría no venimos a lavarle la ropa sucia a nadie tampoco, o sea, estamos para acompañar a las organizaciones y a los colectivos, para demandar que no se reproduzca la violencia institucional, para demandar justicia y buen trato, por supuesto, por parte de las fuerzas de seguridad, y vamos a seguir trabajando con los distintos colectivos para denunciar y para modificar estas situaciones. Esteban, muchas gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Y te esperamos, obviamente, cuando se dé la votación, para que vengas y nos dé un poquito de luz sobre el tema. Ahí va, vamos a ver quién vota en contra. Agradecemos también a Regulo Martínez, que dice excelente Paulón, felicita al programa, y también a Valerio Corbalán Ramos, que dice hola chicos, muy copado el programa, lo sigo siempre, y muy clara la intervención de Esteban Paulón, saludos a todos. También hay muchísimos comentarios de Analía de Zona Centro, que hacía unas preguntas también sobre la política específica del gobierno en el kirchnerismo, sobre los derechos humanos. Agradecemos también a Sofía de Zona Centro, que se había comunicado, que decía, bueno, el kirchnerismo hizo mucho en materia de género, de igualdad, fue una política de Estado,
Después también habla sobre los Estados Unidos. Carla de Zona Centro se había comunicado anteriormente. Y entre todos también hay muchísimos comentarios en la fanpage que los vamos a ir sacando al aire. Agradecemos a toda la gente que participó, en especial también a Esteban por venir al estudio. Nos vamos a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar un poquito del rol de América Latina en el sistema internacional. Quédate ahí, cerquita de la radio, no te muevas. Vamos a un corte, ya volvemos.